Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, damos comienzo al programa de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 246, correspondiente al miércoles 30 de junio. Un programa especial porque lo vamos a dedicar en todo nuestro segundo bloque a la memoria y el recuerdo de Horacio González. Entonces avanzamos con el primer bloque, que tiene como inicio las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Le siguen las operetas que arman el grupo Comuna, Comunicadores de la Argentina, describiendo el comportamiento de la prensa hegemónica de la Argentina. Y luego viene la política nacional a cargo de Carlos Solubica y finalmente, cerrando el primer bloque, la columna de economía de Jorge Mancinelli con el carbón y la energía eléctrica en la Argentina. Un breve paréntesis y arranca entonces sí el segundo bloque con Edgardo Margiota, esta vez refiriéndose a una semblanza de Horacio González con una síntesis del artículo publicado por Silvia Freira, en página 12. A continuación vienen dos mensajes, el primero de Roberto Grabois y el segundo de Jorge Rachid, que evoca nuestra común iniciación en el Frente Estudiantil Nacional allá por los años 1966, 67, 68.
Bueno, a continuación, la semblanza que prepara Silvia Agostinis y la de Carlos Olubica, referidas, como siempre, a Horacio. Otra aproximación la tenemos en Jorge Ginsburg y Gabriel Raboy, que nos van a traer anécdotas casi de orden personal, pero tan valiosas para describirlo a Horacio como ellos lo hacen. Luego viene la evocación de la presencia de Horacio González en Carta Abierta, en esa reunión que se hizo después de la derrota electoral del año 2009, con la presencia de Néstor Kirchner. A continuación, la semblanza que preparó Daniel Calderón y un poema que Juan Falú le escribiera en el momento en que estaba internado en terapia intensiva. Después está el documento que elaboró el personal de la Biblioteca Nacional una vez conocida la noticia de su deceso, la última semblanza de Hernán Brienza sobre Horacio y luego 2 videos de él en los que podríamos considerar fueron sus mensajes póstumos. Bien, dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si pasamos a las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 1 de julio de 1896. Se suicida Leandro Alem, diputado y senador nacional, fundador de la Unión Cívica Radical y líder en 1890 de la denominada Revolución del Parque contra el régimen oligárquico conservador y el presidente Miguel Juárez Celman. 1 de julio de 1973. Muere Gustavo Rearte, militante destacado de la resistencia peronista, cofundador y conductor de la primigenia Juventud Peronista. Bajo su égida pasaron el Movimiento Revolucionario Peronista, MRP, la Juventud Revolucionaria Peronista, JRP, y el Movimiento Revolucionario 17 de Octubre, MR17. 1 de julio de 1974. Muere en Buenos Aires el general Juan Domingo Perón, quien fuera 3 veces presidente de la Nación. 2 de julio de 1991. Muere en Buenos Aires José María Rosa, uno de los historiadores más representativos del revisionismo en nuestro país. 3 de julio de 1933. Muere Hipólito Yrigoyen, uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical y por 2 veces presidente de la Nación. 3 de julio de 2003. Néstor Kirchner se entrevista en la Casa Blanca con el presidente norteamericano George W. Bush. Mientras ambos posan para las fotos, se produce un diálogo sobre sus ideologías políticas, acompañado por un gesto de Néstor nada sumiso, como marcando que somos soberanos y hablamos de igual a igual. La conversación se inicia con una pregunta de Bush. ¿Usted es como Lula, de izquierda? Néstor, volviéndose hacia él y apoyando su mano izquierda en la pierna derecha de Bush, le responde: soy peronista. 4 de julio de 1976. 5 religiosos palotinos, mientras dormían, son asesinados por un grupo de tareas de la dictadura militar en la parroquia de San Patricio, en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. El crimen de lesa humanidad aún sigue impune. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 27 de junio que prepara Comuna,
Comunicadores de la Argentina. La prensa opositora introduce al dólar en campaña. Los medios opositores se basan en los movimientos cambiarios de los últimos días para una serie de pronósticos de devaluación, un clásico en las campañas electorales. Sirvió al mismo propósito un pronunciamiento del Poder Financiero Internacional contra el gobierno, con el latiguillo de las condiciones insatisfactorias para los dueños del capital. También anuncian que habrá ayuda de los agroexportadores, que reducirán liquidaciones hasta la votación. Se cumple así la prescripción que emanó de columnas en Clarín y La Nación, avisando que la hostilidad contra las vacunas y su aplicación era un recurso de poco alcance, insuficiente para que Juntos por el Cambio consiga un buen resultado. A la vez, las disputas internas de la alianza opositora generan tonos indignados de las y los columnistas y también de animadores televisivos que replican estrategias. Las tapas del viernes dieron gran destaque a la baja en la calificación adoptada contra el país por uno de los grupos de choque de bancos internacionales y demás carroñeros, Morgan Stanley Capital Index. Por supuesto, la desaprobación fue tratada con más respeto, reconocimiento y adición que una homilía papal. Infobae acompañó en los títulos principales de ese mismo día. La metralla editorial fue intensa. Bonelli en Clarín puso en juego la cifra de 200 pesos por dólar en el mercado ilegal siempre que la patronal agraria frene la liquidación de divisas. Para dar un pronóstico lleno de peligros hasta la votación, el acuerdo con el Club de París, que evitó el siempre tenebroso fantasma del default mediante el pago de cuotas, no fue presentado como noticia positiva, sino como negativa. ¿Por qué? El relato tiene matices. En algún párrafo se afirma que el Club de París reclama el acuerdo con el FMI. En otro, que Cristina Kirchner se opuso a los pagos. Florencia Donovan de La Nación embistió directo al ministro Guzmán, por lo que llama zaraza. Wende en Infobae tipió: los inversores se hartaron de la Argentina. El sábado la andanada fue igual de intensa, con títulos y artículos en los 3 medios, todos de igual contenido. La descalificación internacional, el dólar volvió a subir, las acciones cayeron, el aumento de la brecha cambiaria, Argentina en el grupo de la muerte, financiero, la crisis sin fin y otros. Ya que hubo un entendimiento transitorio con el Club de París, Infobae pasó el domingo a pronosticar una crisis con el FMI en septiembre, con default incluido, salvo que el presidente Fernández se enfrente con el kirchnerismo duro, el sueño del dispositivo opositor desde la creación misma del Frente de Todos en 2019. El segundo título de la mañana hizo eco al hablar de una bomba de tiempo económica y con la letanía sobre la falta de confianza de inversores. Las preocupaciones por la situación de Juntos por el Cambio tuvieron un tono condenatorio coordinado, en la que la peor parte se la lleva Vidal por no competir en provincia de Buenos Aires. La exaltación de los propios recae sobre todo en el radical Manes y en Randazzo, quien confirmó su postulación a Clarín, que lo alienta sin disimulo. Roa insistió el miércoles en el mismo diario en el objetivo que viene siendo marcado hace varias semanas, que el oficialismo no consiga quórum propio en diputados. El comentarista no se tomó el trabajo de disimular la amonestación a los dirigentes opositores. Sus discusiones le hacen el juego al kirchnerismo. La llegada sostenida de vacunas y el avance visible del plan de aplicación fuerza acomodos discursivos. Títulos y comentarios se centran en la falta de la segunda dosis, en referencia a la venenosa Sputnik V. Especial esmero puso en este enfoque Morales Solá, en La Nación del miércoles 23, cuando además afirmó que se lanza la vacunación a personas de menor edad porque se sabe que los jóvenes vacunados en el mundo inclinaron sus simpatías hacia los gobiernos. Al día siguiente, Sigal en Clarín publicó que el gobierno supo hace 6 meses, cuando firmó el acuerdo, que faltaría la segunda dosis de Sputnik V. Y solo firmó porque el gobierno argentino quiere ser más ruso que Vladimir Putin. Esta nota, publicada el jueves, seguía en la versión digital del diario más de 30 horas después en lugares preponderantes. Alconada Mon sumó sagacidad. Un título del domingo dice que una empresa ligada a Moyano
invirtió para la planta en la que el laboratorio Richmond fabricará la vacuna del laboratorio ruso. Luego el texto expresa que no hay lazos formales del dirigente camionero con la empresa en cuestión, aunque se dice que... Y el domingo, Van der Kooi escribió en Clarín que la ministra Bisotti comete una falacia cuando dice que las vacunas no vencen. Al contrario de lo que se observa en todo el territorio nacional, el columnista dice que el gobierno tiene una reserva de 5 millones de dosis y que no las aplica porque teme afrontar carencias en las semanas de las elecciones. La esperanza es volver a titular, por enésima vez, faltan vacunas. La referencia de las urnas termina dominando su discurso, cuando le pregunta a Juntos por el Cambio si es prudente la lucha encarnizada y prescribe. Deberá hallar un mensaje que renueve las expectativas sociales. Otro tema puesto una y otra vez en agenda es la posición argentina ante la crisis en Nicaragua. El llamado a consultas del embajador en conjunto con México, una de las medidas diplomáticas de mayor distanciamiento político de un país hacia otro, no es suficiente para estos tres medios. Reclaman airadamente que Argentina vote como lo hace Estados Unidos. La descripción de la situación nicaragüense es por demás amañada. Ocultamiento total al hecho de que la rebelión popular que estalló en abril de 2018, que fue reprimida salvajemente por Ortega, no fue por su condición de sandinista, sino por traicionar los postulados históricos del movimiento, cuando arregló con el Fondo Monetario Internacional una de las conocidas reformas del sistema previsional que, como es receta común de la institución, iba a recaer en los bolsillos de la población. El plano internacional dio oportunidad para una maniobra asombrosa. La animadora televisiva Viale, estrella emergente del grupo desde que en 2020 preguntó con afectada inocencia si Alberto Fernández terminaría su mandato, la emprendió ahora contra Francisco por haber definido a la propiedad privada como derecho secundario. Lo increpó con un mensaje en el que le exige que entregue todas las propiedades del Vaticano y de la Iglesia Católica. La ocurrencia de esta súbita experta en asuntos políticos y económicos nacionales e internacionales no significaría nada si no fuera por lo que después hicieron La Nación e Infobae. Convirtieron sus palabras en una noticia, con títulos resonantes. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina. Facebook, Comunicadores de Argentina. Twitter, @Comuna-RG. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 28 de junio, pasadas las 18 horas. La oposición de Juntos por el Cambio está al borde de ser un papelón. Están en riesgo de presentarse casi como un cachivache para la sociedad. En plena pandemia y en un momento tan doloroso, muestran políticos peleando por el queso. Esto no lo digo yo, lo dijo Jorge Macri, primo de Mauricio e intendente de Vicente López. Como suele decirse, a confesión de parte, relevo de pruebas. Pero esa confesión no fue la única muestra en la última semana del desquicio en que está inmerso el macrismo. Su principal figura, el propio Mauricio Macri, declaró que en los cierres de lista se ve lo peor de la naturaleza humana, las miserias. Fue casi grotesco escuchar a este personaje mezquino y egoísta como pocos hablar de las miserias humanas. Lo dijo a modo de autoelogio por el aporte que supuestamente hace no presentándose como candidato. En otro rincón del cuadrilátero, Elisa Carrió también hizo alabanza de su propia persona, pero en sentido contrario. Dijo que está dispuesta a sacrificarse en pos de la unidad opositora, encabezando la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires. Y de paso aprovechó para pegarle al flamante proyecto de candidato bonaerense de los radicales,
el neurocirujano Facundo Manes. Una digresión de mi parte. Los peronistas que peinamos canas conocemos de primera mano la egolatría de un neurocirujano que incursiona en la política. Tanto Carrió como el radical Gerardo Morales se quejaron públicamente de la novela en que se ha transformado la interna del PRO. Una novela mala, diría yo. Ellos, Carrió y Morales, con larga experiencia en internismos, miran la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Actúan, en definitiva, como protagonistas estelares de la novela que critican. El emperador de Jujuy, particularmente, habló de no cortarse las venas por la crisis de liderazgo dentro del PRO, como si ellos lo tuvieran resuelto dentro de su partido, donde todos son caciques y hay muy pocos indios. El generoso Mauricio Macri, que quiere a Patricia Bullrich como cabeza de lista en Capital y a María Eugenia Vidal en provincia, que hoy significa mandarla al muere, le tiró un dardo envenenado a su competidor por el liderazgo en el PRO. Dijo, Horacio está muy bien posicionado como candidato para presidente en 2023, pero hoy se juega el 2021. Él tiene la responsabilidad, como jefe de la capital, de lograr un consenso para evitar una PASO. Claro, en ese adelantamiento del 2023 que tanto le preocupa a Macri, Larreta quiere a Vidal en la ciudad y a Diego Santilli en la provincia. Curiosamente, Elisa Carrió, que vive peleándose y reconciliándose con Macri, coincidió con él en que ahora se juega el 2021 y no el 2023. Molesto por la negativa terminante de Vidal a jugar en la provincia de Buenos Aires, todavía le duele la paliza electoral que le dio Kicillof, Macri le dio crédito a la pregunta de un periodista de los suyos. ¿Usted sabe que muchos dicen que Vidal era una leona y se ha convertido en un gatito? Después de reunirse por separado con Larreta y con Vidal, frustrado por no poder imponer sus deseos, Macri decidió tomarse nuevamente vacaciones en Europa con la excusa de presentar su libro Primer Tiempo en España. Entre nosotros, uno se pregunta si a los españoles puede interesarles ese libro. De la reposera al avión sin escalas. Se ve que un liderazgo en crisis es muy agotador y no alcanza con desenchufarse a las 19 para ver Netflix. El que no va a tener tiempo para descansar es Larreta, empeñado como está en asegurarse el 2023 ahora. Para empezar, no le fue bien en su intento de cambiarle el nombre a la alianza con los radicales y la coalición cívica. Quería diluir un poco el recuerdo espantoso de la gestión macrista, pero le dijeron que Juntos por el Cambio era una marca instalada en el mercado. Para ellos la política es un negocio, ya lo sabemos. Larreta tiene que sudar la gota gorda para imponer sus candidatos en la ciudad y en la provincia. En Capital, su distrito, tiene que bajarla a Patricia Bullrich y a la vez convencerla a Vidal de que encabece la lista, porque necesita un triunfo muy contundente para no perder bancas que le garantizan una mayoría cómoda en la legislatura porteña. Con Bullrich a la cabeza es un objetivo casi imposible. Con Vidal tampoco le será fácil. Necesita más del 60% de los votos porque pone en juego no solo las bancas del PRO, sino también las de los radicales de Martín Lustó, que fueron separadas en 2017. Y además tiene que mirar de reojo el amague de la UCR de competir con Lustó a la cabeza. En provincia necesita vencer las resistencias de Jorge Macri y otros intendentes al desembarco de Diego Santilli, pero además parece que tendrá que lidiar con la candidatura de Facundo Manes por el radicalismo. Elisa Carrió ya avisó que solo será candidata a la cabeza de una lista de unidad, pero habrá que ver, vive cambiando de opinión. También habrá que ver qué hace Emilio Monzó,
a quien Jorge Macri descalificó como parte del espacio, pero Larreta se mueve en plan de ampliar la alianza, incluyendo a José Luis Esper en territorio bonaerense y a Ricardo López Murphy en la ciudad de Buenos Aires. Todas estas peleas por el queso, como diría Jorge Macri, están poniendo muy nerviosos a los medios hegemónicos, que claman por la unidad de la oposición para evitar un triunfo del Frente de Todos que le permita tener la mayoría propia también en diputados. En realidad ellos no hablan de Frente de Todos, sino de kirchnerismo, porque les parece más estigmatizante. En boca del inefable Waldo Wolf, estamos a 7 bancas de esa mayoría. En realidad serían 10, pero se ve que cuentan como propios algunos que juegan de aliados. Tan nerviosos están que sacaron a un grupúsculo de supuestos intelectuales y artistas, los mismos nombres de siempre con el agregado estelar de Beatriz Serlo, a profetizar el advenimiento de todas las plagas bíblicas si eso ocurre. Razón no les falta para andar alterados, porque los opositores salvajes ponen en juego las bancas que obtuvieron en 2017, su mejor elección desde que existe Juntos por el Cambio. La segunda vuelta de 2015 no cuenta en este análisis. El Frente de Todos, por el contrario, renueva unas cuantas bancas menos que la oposición. Por eso será que lo despertaron a Florencio Randazzo, político part-time en tiempos electorales, para ver si le pueden rasguñar algunos votos al oficialismo. Aunque con el perfil y el discurso que está desplegando este personaje cumbre del oportunismo y la rapiña, es dudoso ese objetivo. Puede ocurrir que le termine mordiendo algunos votantes a los opositores. En medio de estas miserias humanas, parafraseando al domador de reposeras, como dijo Axel Kicillof, mientras la oposición está en campaña electoral, nosotros estamos en campaña de vacunación. Y nos va bastante bien, por cierto. Les mando a todas y a todos un fuerte abrazo. Carbón y energía eléctrica en la Argentina. En la columna anterior, dedicada a ese tema, informamos sobre la decisión de Macri de impedir la recuperación de yacimientos carboníferos Río Turbio. La recuperación incluía producción de energía eléctrica mediante la continuidad de la actividad extractiva y la construcción en boca de mina de una usina alimentada a carbón con capacidad para proveer energía eléctrica al sistema interconectado nacional. Ese proyecto estratégico se fue conformando con la intervención del Gobierno Nacional a partir de 2003 y estuvo próximo a completarse en 2015. ¿Qué había hecho el Gobierno Nacional de Néstor y Cristina para que el carbón de Río Turbio no solo fuera una actividad minera, sino también parte del sistema de energía eléctrica? Había recuperado el sistema minero con nuevas tecnologías e infraestructuras y levantado una superusina, la central termoeléctrica puesta en boca de mina, diseñada para utilizar tecnologías limpias de carbón, de sistema modular y bajo combustión en lecho fluido. Esa tecnología permite una amplia gama de combustibles con mayor aprovechamiento de los mismos y baja o mínima contaminación. La puesta en marcha de la superusina en boca de mina con capacidad para generar 240 megavatios fue bloqueada por Macri, quien repitió al pie de la letra decisiones tomadas por las dictaduras del 55 y del 76, consistentes en el bloqueo y abandono de proyectos y obras que consolidaban el funcionamiento de un Estado soberano al servicio del crecimiento y la distribución equitativa de la renta nacional.
Recordamos que durante el gobierno de Macri, los representantes del proyecto minero eléctrico de Santa Cruz habían ido a la Casa Rosada para reunirse con el entonces jefe de gabinete Marcos Peña Brown, con la finalidad de informarse sobre qué haría el gobierno con el minero energético de Río Turbio. La información recibida fue que tengan suerte. La derrota electoral de Macri hizo posible recuperar yacimientos carboníferos de Río Turbio. El gobierno nacional designó a Aníbal Fernández en la conducción de la empresa. En el inicio de su gestión encontró irregularidades que fueron denunciadas penalmente. Tal el caso del ingreso de modo ilegítimo de 417 agentes designados por el interventor de Macri antes de retirarse de la empresa, cuando al momento de disponer el ingreso, Yacimientos Carboníferos se encontraba virtualmente paralizado en virtud de diferentes medidas de fuerza por el abandono de la empresa. Aníbal Fernández informó en relación a la denuncia penal contra el funcionario puesto por Macri que a la fecha de las designaciones no existía previsión presupuestaria para atender el pago de esas erogaciones, ni tampoco estaba incluida en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2020 remitido al Congreso de la Nación por aquel gobierno que ya no está. Aníbal Fernández advirtió que los nombramientos del macrismo complicaron aún más la delicada situación financiera en la que habían dejado Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, empresa del Estado que mantenía una deuda con la AFIP superior al monto de 2 presupuestos anuales. La crisis provocada en la empresa por el gobierno de Macri fue resultado de 2 decisiones: paralizar la actividad y dejar de pagar los salarios de sus trabajadores. La consecuencia final de la decisión era la liquidación de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y la destrucción por abandono de la usina de 240 megavatios. Es necesario volver al año 2015 para medir la dimensión que tuvo el paso de Macri por el Estado Nacional. El 20 de agosto de aquel año, el Ministerio de Planificación Federal anunció que la puesta en marcha de la central térmica Río Turbio contaba con la primera sincronización al sistema argentino de interconexión. De acuerdo con el cronograma de puesta en funcionamiento, en la última semana de agosto de 2015 y 1 de septiembre de ese año, se implementaba la automatización de los procesos como trabajo previo a la sincronización definitiva a la red eléctrica nacional. La nueva central térmica, integrante de la cuenca carbonífera argentina, en cuya instalación participaron empresas metalúrgicas nacionales, fue diseñada y construida con 2 turbinas de 120 megavatios cada una, alimentadas por el carbón mineral suministrado por la empresa pública Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Para abastecer de materia prima la usina, el gobierno nacional, conducido por Cristina y con Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, realizó una fuerte inversión para reequipar la mina con máquinas de última generación que permiten extraer el recurso del carbón de uno de los nuevos frentes largos que se abrieron en su interior. La previsión de consumo anual se estableció en 1.200.000 toneladas de carbón. Mediante la puesta en marcha de la usina de Río Turbio, se iba y se irá ahora a interconectar al sistema nacional la Patagonia Sur, región que había sido excluida por el orden neoliberal instrumentado y promovido desde el golpe del 76. Se trata de la confrontación de 2 concepciones, 2 compromisos opuestos. Una de esa concepción, uno de ese compromiso es generar trabajo, promover la industria nacional y producir energía como un componente básico del desarrollo y pilar del federalismo y la inclusión social. La otra concepción, el otro compromiso, el neoliberal,
el neocolonial tiene por finalidad producir negocios para los grupos que logren poner frente al Estado. El macrismo encarna esa concepción. Obligados a volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Antes de continuar con Obligados a volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, Programa Radial, y La Lealtad Política y Cultura, con informaciones e imágenes diarias de los temas tratados en el programa de radio. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a jueves a partir de las 19 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, Programa Radial.